Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Ni les he saludado, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Santo Dios. Dios les bendiga. Con razón tan muy serios ustedes conmigo, hermanos. Dios los bendijo hoy, ¿o no? ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos entonces a estar de pie. Vamos a buscar el libro del Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Ahí estamos en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a continuar allí donde nos quedamos, en lo que es el versículo 7. Vamos a leer versículo 7 y el versículo 8 y 9. Vamos a ver si podemos tocar estos versículos, ¿verdad? Y si no, pues solo los que alcancemos. Pero estamos ahí, hermano. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hasta ahí. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por el refrigerio espiritual. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a estudiar, y te pedimos que tú, para que podamos todos aprender de ella en esta hora. En el nombre de Jesús, donde quiera que llegue la palabra, por medio de las redes sociales, los hermanos que nos acompañan, los que van a ver después el video también, sean edificados para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Tome su lugar, amados hermanos. Gloria al Señor. Bueno, pues seguimos avanzando en el libro del Apocalipsis. Hemos ya avanzado bastante, hermanos, aunque hemos ido algo lento, no muy rápido. Pero esperamos en el Señor que usted, y así como lo he sentido yo, estemos aprendiendo y estemos, hermanos, disfrutando también, ¿verdad? La lectura y el estudio de este maravilloso libro, que yo creo que a la fecha pues nos ha sido de bastante bendición para fortalecer nuestra fe, hermanos, en que aunque las cosas parezcan estar muy demasiado feas y horribles, y todo parezca estar patas arriba, y como que no se le halle el asunto a nada, por toda la maldad que agobia la tierra, el mundo, podemos, cuando leemos el libro del Apocalipsis, traer a nuestra memoria que hay un Dios en el cielo que está sentado en su trono y que no se ha movido de ahí, hermano. Cuando en el capítulo 4 vimos que Juan fue subido al cielo en una representación del arrebatamiento de la iglesia, cuando le dicen sube acá, lo primerito que se le muestra a Juan allí es un trono establecido en el cielo, como diciéndole a Juan: Juan, allá abajo las cosas se ven bien feas, porque Juan estaba viviendo en los días del Imperio Romano. Acuérdese que Juan, ¿dónde estaba Juan? ¿Se acuerdan cuando recibió la revelación del Apocalipsis? En Cancún. ¿Dónde estaba? Estaba en la isla llamada Patmos, y era un prisionero, un preso que habían arrojado allá para que se muriera, hermano. Y parece que cuando es levantado al cielo, y lo primero que ve en el cielo es el trono de Dios establecido allí, como diciéndole: Juan, las cosas parece que están muy feas ahí abajo, pero mira, aquí arriba todas las cosas siguen igual. Nada de lo que pasa en la tierra puede mover el cielo, hermano.
o puede cambiar los planes de Dios. Aquí a veces cuando nosotros ponemos mucha atención al panorama político, económico, social, de salud, pues uno puede llegar hasta afligirse, hermano. ¿Sabía usted que también de tanto malas noticias y de tantos problemas puede, hermano, también afectarse la mente y la salud de uno? Por eso es que no es muy bueno ver tantas noticias, hermano, de esas feas. Por eso es que usted ve que casi todos los noticieros le pasan todas las noticias malas primero y al final le salen por ahí con una noticia más o menos buena para que se calme un poquito, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis tenemos esto en mente, hermano. Dios tiene el control de todo, y en este capítulo 19 en el que estamos estudiando, ya cuando el martes pasado hablamos, hermanos, de que este capítulo se considera el más importante del libro porque es el que habla de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y un evento que lo anunciaron los profetas, lo anunciaron los apóstoles, pero que antes de eso estamos viendo algunas otras cosas, hermano, interesantes, como la celebración que vimos de los cantos de aleluya, porque el Dios Todopoderoso va a comenzar a reinar ya en la tierra. Y hoy vamos a ver, hermano, un tema que es un tema muy importante también para el conocimiento de la iglesia del Señor. O sea que hoy vamos a hablar acerca de una ceremonia que va a tener lugar en el cielo después de que haya pasado la gran tribulación, después de que se haya acabado el sistema antidios. Las Babilonias han sido destruidas, la gran ramera en el capítulo 17, la gran Babilonia en el capítulo 18. Todo eso ha terminado, y entonces en el capítulo 19 se nos empieza, hermano, a revelar por medio de la visión que Juan está viendo toda la alegría y el regocijo que hay en el cielo en este momento. Y dentro de lo que estuvimos viendo el martes pasado, de la alegría, el gran regocijo en el cielo, ahora vemos una gran ceremonia en el cielo, porque dice aquí el versículo 7: gocémonos y alegrémonos. Es decir, la fiesta sigue y se le añade todavía, hermanos, más énfasis, ¿verdad? Vimos el martes pasado que se daba la orden de alaben a Dios, gócense. Ahora se le pone más énfasis porque ahora dice gocémonos, alegrémonos. ¿Cuál es la razón de esto, hermano? Porque dice: han llegado las bodas del Cordero. Las versiones más modernas dicen: porque ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Escuche, estamos leyendo un evento futuro como que ya pasó o como que ya está sucediendo. ¿Por qué es así? Porque es tan seguro, lo que Dios dice es tan seguro, tan veraz, tan cierto, que se va a cumplir, que se habla como que ya sucedió. Entonces todavía no llegan las bodas del Cordero, pero estamos viendo que dice: han llegado. A Juan se le está revelando. Entonces hermanos, es un momento muy especial en la historia de los planes de Dios. Por esa razón es que se exhorta a que se goce uno, a que se alegre. Escuche, porque la voz a la misma vez también grita: démosle gloria. Gócense, alégrense y démosle gloria. Ahora, ¿por qué es esto? Porque hay que darle gloria a Dios debido a su fidelidad. Porque acuérdese que estamos viendo el cumplimiento de los planes y de las promesas de Dios. Amén. Y cuando vemos los planes de Dios cumplidos, no hay lugar más, hermanos, que para exaltar y para glorificar al Señor, para gozarse y para darle gloria. Es decir, cada vez que Dios hace una obra maravillosa, nosotros podemos darle gloria.
La mejor manera de darle gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Es cuando nosotros lo vemos obrar y actuar en nuestro diario vivir. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque darle gloria a Dios se refleja en la confianza y el regocijo de creer en el cumplimiento fiel de sus promesas. Escuche, o sea, es una grande alegría y un grande regocijo, porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Y hay un ejemplo de cómo se le da gloria a Dios por este sentido en la Biblia, en Romanos capítulo 4, amén, en el versículo 22. Mire cómo dice ahí, hermano, Romanos 4, versículo 22, para que entendamos mejor, ¿verdad? Porque dice, démosle gloria. Dice Romanos 4, 22. Desde el 18 voy a leer, hermano. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Dice, él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Escuche, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, escuche, al contrario, al considerar su cuerpo, que estaba como, ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿Qué dice la Biblia de Abraham? Dio gloria a Dios porque se fortaleció en su fe, creyendo contra esperanza, esperanza contra esperanza, es decir, en contra de todas las circunstancias que le decían, Abraham, Dios no puede cumplir. Abraham, Dios no va a poder hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Él creyó, se mantuvo fiel y dio gloria a Dios. Entonces, ¿por qué dice el ángel? Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Porque Él cumple sus promesas, hermano. Ahora, parece muy difícil. ¿Usted cree que no era difícil para Abraham? 100 años, hermanos, Dios prometiéndole un hijo. 100 años tenía ya. A la edad de 75 años, hermano, Dios le prometió eso a Abraham. Esperó 25 años para ver la promesa. Le creyó a Dios, aunque miraba que Sara, hermano, él ya casi muerto, la viejita, hermano, estéril y viejita aparte, ya le había cesado la costumbre, es decir, el periodo menstrual, y todo se había acabado ya. Ni una esperanza. Pero dice, le creyó a Dios, se fortaleció en la fe, amén, y dice la Biblia que le dio gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Apocalipsis cuando vemos que Dios ha hecho todo lo que ha dicho que iba a hacer y ahora está preparándose todo para llevar a cabo la consumación, hermano, eterna de sus planes con la iglesia? Porque eso es lo que vamos a ver nosotros aquí en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Es decir que, como lo señalamos en la introducción del libro del Apocalipsis, que usted por supuesto ya no nos acordamos, ¿verdad? Porque ya tiene un rato. Pero cuando iniciamos el libro, dijimos que el Apocalipsis es como la corona de la Biblia. Escuche, como la corona de la Biblia, el final de la historia del amor de Dios para con su pueblo. Escuche, es decir, si uno lo ve desde este punto de vista, toda la Biblia nos relata una historia de amor. En primer lugar, desde el Antiguo Testamento, esa historia de amor comenzó con Israel, porque usted sabe que Dios tomó a Israel e hizo muchas promesas. Por ejemplo, Isaías 54:5 le habló de que él era su marido, el marido de Israel.
Pero usted sabe que Israel le fue infiel. Israel fue infiel y entonces Dios se divorció de Israel. Según vemos en pasajes como Jeremías capítulo 3, del 1 al 20, Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 3. Ok, después de esto, del fracaso de Israel, Dios se proveyó a sí mismo de un amor perfecto. Escuche, un amor perfecto al enviar a su Hijo al mundo para que de todos los pueblos de la tierra tomase una novia con la cual contrajera un pacto eterno. Amén. Entonces, ¿eso dónde lo vemos? Cuando Cristo viene a nacer en la tierra. Y entonces empieza, hermanos, su ministerio y se levanta la iglesia, como dice Efesios capítulo 2 del 11 al 18. Amén. Donde habla de que de todos los pueblos juntó, sacó un pueblo de judíos y gentiles para tomarlo para sí y lo convirtió en su amor eterno. Amén. En su amor perfecto. Ok. Entonces Cristo vino para eso, para fundar la iglesia, pero se fue y no quedó consumado ese amor. Es decir, si no tuviéramos el Apocalipsis, solo nos hubiéramos quedado con esa historia. Dios el Padre le ha dado una novia a su Hijo ha venido a pagar por esa novia y están esperando que se consume ese amor. Pero ¿dónde vemos ese final? En el Apocalipsis. Si no tuviéramos el Apocalipsis, nos quedaríamos en ascuas. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esta historia de amor? Entonces, por eso es que ahora aquí vamos a hablar de una de las ceremonias, si no es que la más sublime, pura, perfecta y excelsa de las fiestas o ceremonias que pueden haber aquí en la tierra, hermano. Y estoy hablando de una boda. ¿Están ahí? Porque vamos a ver las bodas del Cordero, es decir, la consumación de ese amor del que estamos hablando. Bendito el nombre del Señor. Y es aquí al final de la Biblia donde se nos describe ese final feliz de todo este drama de los siglos, hermano. Ok. Y fíjese, es interesante también aquí notar que debemos recordar que desde el capítulo 3, que fue la última vez que mencionamos la iglesia, no la habíamos vuelto a mencionar hasta ahora. Escuche, desde el capítulo 3 no se volvió a mencionar a la iglesia, sino hasta ahora. ¿Por qué? Porque ahora entonces viene ya, hermano, el cumplimiento de la promesa de Dios, de Cristo para con su iglesia. Entonces ya todo lo que vimos a partir de esos capítulos para acá era la gran tribulación, y eso significa que la iglesia no iba a estar aquí, o no va a estar aquí, más bien dicho, para atravesar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Cristo, el Señor, le había prometido que no iba a pasar por ese periodo de prueba, ¿verdad? O sea, estamos claros en que la iglesia, nosotros, la novia de Cristo, no vamos a pasar por la gran tribulación. Grábese eso en la mente, porque hay muchos por ahí que siguen insistiendo que la iglesia vamos a pasar por la gran tribulación. No, la Biblia es clara en que la ha librado. El Señor le ha prometido librarla. Y le vuelvo a citar los pasajes: primera a los Tesalonicenses 1:10, primera a los Tesalonicenses 5:9. Dice claramente que Dios ha librado de la ira venidera a la iglesia. También Apocalipsis 3:10 dice claramente que Dios le ha prometido a la iglesia librarla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ok, hermano, entonces han llegado las bodas del Cordero. Hay que alegrarse, hay que gozarse. Y vamos a ver, hermano, que en la Biblia hay varias figuras que se usan para describir la relación entre Cristo y la iglesia. Porque usted sabe que estamos hablando de lo que es, hermano, tratar de descifrar o de poder entender el amor que Dios nos tiene a nosotros. Escuche, entonces hay muchas formas en las que se ha comparado la relación entre Cristo y la iglesia,
pero la de las bodas o la del matrimonio es la mejor. Pero le voy a citar algunas de las otras. Por ejemplo, la relación que se usa en la Biblia o las figuras, ¿verdad?, para describir a la iglesia y su relación con Cristo sería el pastor y las ovejas, por ejemplo, el pastor y las ovejas en San Juan capítulo 10. Otra figura de esta relación es la vid y los pámpanos en San Juan capítulo 15. Otra relación entre Cristo y la iglesia, o una figura de ello, sería la piedra del ángulo y las piedras vivas, ¿verdad?, en el edificio. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Otra sería el sumo sacerdote y los sacerdotes. Cristo el sumo sacerdote y nosotros, la iglesia, los sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Otra relación sería la cabeza y el cuerpo. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. Primera a los Corintios 12:27 y Efesios 5:23. Otra figura de esta relación es el último Adán, que así se le llama a Cristo, el último Adán, y la nueva creación, ¿verdad? Es decir, el nuevo Adán y la nueva creación en Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Amén. Pero sin lugar a dudas, hermanos, que la más representativa que hallamos en la Biblia es la del matrimonio del cordero y la esposa, que estamos y que vamos a ver aquí, y que también se menciona más adelante en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 también. Entonces note, ¿por qué traigo esto a su mente? Porque se trata de entender el amor de Dios por nosotros, hermano. Es decir, hay gente que no alcanza a entender la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, como Dios, hermanos, es Dios, y dice Isaías 5:11, si no me falla la mente, que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros, sus caminos son más altos, hermano, que los nuestros. Amén. Es decir, para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir, de cómo Él nos mira a nosotros, Él usa la figura de un matrimonio, porque era la figura o es la figura, aunque hoy día está bien distorsionado el asunto de las bodas, por eso vamos a remitirnos a la antigüedad. Pero por ejemplo, en la cultura judía, la boda, hermano, era la reina de todas las ceremonias. Amén. O sea, si queremos hablar de una fiesta verdaderamente importante en la antigüedad, más en nada en Medio Oriente, era una boda. Amén. Una boda. Allá no existía, hermano, que quinceañeras, que esto y que lo otro, y que fiestas de esto y nada de eso. Una boda era la excelencia, era la fiesta por excelencia. Y por eso Dios escogió esto. Ahora, fíjese, en las bodas orientales, a diferencia de Occidente, es decir, aquí la parte de nosotros, donde nosotros vivimos, aquí en Occidente, Estados Unidos, Europa, para acá, el personaje principal de una boda, ¿quién es? La novia, ¿verdad? O sea, eso es aquí donde nosotros vivimos. El novio, hermano, como dicen en Centroamérica, ni le paran bola, hermano. ¿Sí o no? La novia es la que toda la atención se lleva aquí, toda. Y usted lo puede ver, hermano, en las bodas. La novia, por eso es que la novia le hace mucho de emoción, ¿verdad? Siempre llega tarde y la gente desesperada, hermano, puede pasar hasta una hora allí, la gente en el salón esperando a la novia, y la novia nada que llega, ¿verdad? Porque eso es así. El novio ahí está enfrente, la gente ni lo voltea a ver, ¿verdad? Ahí parado el novio esperando, la gente ni nada. Ellos quieren ver a la novia. Cuando llega la novia, entonces todo mundo voltea a ver allá a la puerta y empieza, ¿verdad?, la ceremonia.
Tan, 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 tan. Oh, perdón, esa no es, hermano. No, ¿cómo es la otra? Me dije la equivocada, hermano. Esa es la marcha nupcial, hermano. Me equivoqué. Entonces, y todo el mundo está atento a la novia. Pero fíjese que en Oriente, allá, mayormente en la antigüedad, en el antiguo Israel, quiero decir, el novio era el principal personaje. Es decir, el novio tenía, hermanos, la figura del novio tenía la preeminencia, era más relevante incluso que la misma novia. Escuche, amén. Por ello, aquí en el texto del Apocalipsis, cuando se habla de las bodas de Cristo y la iglesia, no se dice que han llegado las bodas de la iglesia, ¿verdad que no? No se dice que han llegado las bodas de la novia o de la esposa, sino las bodas del cordero. Es decir, las bodas del novio, el cordero. Un dato importante es el hecho de que de los cientos de títulos, hermanos, que se le dan a Cristo en la Biblia, hay muchos títulos, cientos. ¿Quién se acuerda de algún título de Cristo que se le den en las escrituras? Amén. A ver, hijo de David. ¿Quién más? ¿Mande? La roca, el rey de los judíos, Cordero de Dios, ¿verdad? Amén. O sea, hay cientos de títulos, hermano. El Mesías, amén, el fiel y verdadero, Padre, Dios fuerte, Padre eterno, el león de la tribu de Judá. Pero note que en la boda o en esta fiesta, el título que se escogió, y esto es importante, fue el Cordero. O sea, las bodas del Cordero. Quizá pudo haber sonado más imponente las bodas del Rey de Reyes y Señor de Señores, por ejemplo, ¿verdad? O las bodas del Mesías. Pero no, se usa el título del Cordero y es por una razón. ¿Por qué? Bueno, la razón, hermanos, es porque es tomado este nombre debido a que todo lo que aquí se hace mención y lo que estamos viendo de esta celebración, de esta boda, tiene que ver, hermanos, por causa de la redención que Él vino a efectuar a esta tierra, hermano, a través de su sangre. Y la mejor figura para hablar de la redención de Jesucristo es el Cordero. Amén. Por eso es que cuando nosotros leemos el día de la Pascua, cuando se habla de la redención, el animal predilecto allí para sacrificar era un cordero. Por eso que Juan, en Juan 1:29, Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siempre asociado con la redención. Aquí estamos hablando de las bodas del Cordero, pero tenemos que recordar que esto que estamos ahora mirando, esta celebración, es por la redención que Él hizo, hermano. Y Él pudo comprar a esta novia, amén, para hacerla, hermano, su esposa. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 1:19, también nos dice la Biblia que fuimos comprados por la sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, en las bodas, ¿quiénes son el novio y la novia? ¿Verdad? Eso puede ser obvio para nosotros que hemos venido estudiando el libro ya, pero ha generado a veces muchas cuestiones, ¿verdad? Respecto a la identidad de la novia y el novio. Hay quienes dicen que la novia es Israel. Pero vamos a ver, ir así parte por parte. ¿Quién es el novio? Está claro que el novio es Cristo, el Cordero. Y si eso no nos queda todavía claro, podemos también irnos a Juan capítulo 3, versículo 29. Vamos a ver ahí a Juan el Bautista hablando acerca de Cristo, presentándolo como novio. Juan capítulo 3, versículo 29. A su nombre, gloria. ¿Estamos por ahí, hermanos? Dice la Biblia, bueno, voy a leer desde el 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, escuche, es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Algo que quiero también señalarle aquí, por ejemplo, nosotros, la mayoría, yo creo que la mayoría aquí tenemos Reina Valera 60, ¿verdad? Hay versiones, las versiones más modernas no dicen esposo, sino que dicen novio. O sea que aquí dice el que tiene la novia es el novio, ¿verdad? O sea, para que usted tenga una idea, también acuérdese que hay diferencias en las traducciones, pero todo parece indicar que la manera correcta de traducir estas palabras es no esposo aquí, sino novio, en el original que se escribe en la Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces, allí, hermano, la identidad del novio está clara. El novio es Cristo, y lo deja aquí claro el Bautista. ¿Quién es la novia? Hay quienes han sugerido que se trata de Israel, pero vamos a ver que, hermanos, eso no es así, sino que la novia es la iglesia. Vamos a leer lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. ¿Estamos? Ojalá, 2 Corintios 11, 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Escuche, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Están ahí, hermano? Note, os he desposado con un solo novio o esposo, para presentar. ¿A quién le está hablando Pablo? Pablo le está hablando a la iglesia. Ustedes, la iglesia, dice Pablo, yo se los he presentado a Cristo, las he desposado, es decir, los he comprometido. Vamos a ver ahorita un poquito de eso. Con un solo novio, con un solo esposo, para presentarlas como una virgen pura a Cristo. Entonces, note, vamos viendo la inmensidad de la delicadeza y de la pureza en que se tenía, hermano, las bodas en el antiguo Israel. Escuche, porque por ejemplo, usted habla de bodas aquí en Occidente. Hay gentes, mis amados hermanos, ¿verdad?, que llegan, por ejemplo, al matrimonio, pero ya han tenido 5, 6, 7 matrimonios antes, ¿verdad? O hay quienes llegan, hermano, y hacen una fiesta de bodas, pero ya la novia ya tuvo 5 novios, ya se acostó con 4, amén. Y llega la novia y celebra la boda como que fuera la novia más pura. Pero no, en realidad ya no es una novia pura. Mira, es triste, hermano, pero es alarmante, y es bien raro en el día de hoy que los jóvenes que se casan lleguen vírgenes al matrimonio. Eso es bien raro ya, hermano. Es decir, aquí las bodas antiguas, hermano, de verdad eran pureza. Por eso es que se usaba un vestido. Vamos a verlo también. ¿Cómo era el color del vestido? Blanco, porque eso simbolizaba ¿qué? Pureza. Vamos a ver que era de lino finísimo. Entonces, pero hoy es bien tremendo. Por eso es que no podemos compararla con una boda de Occidente, hermano, ¿verdad? Porque en aquellas bodas, vamos a verlo ahorita, que todo era una preparación y era una algarabía, hermano, terrible que se hacía, porque era una emoción, hermanos. Se iban a encontrar los novios, iban a tener su primer encuentro. Y el problema es que acá en Occidente, hermano, ya cuando ya la gente llega a casarse, ya van fastidiados de besuquearse, de ensalivarse, de andarse por allá estrujando, hermano. De algo raro, hermano. ¿No es la verdad eso? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, hermano? El amor de Cristo por la iglesia y el celo
de Cristo por su iglesia es un celo, hermano, que tiene que ver con su amor, con su pureza. Por eso Pablo aquí, él dice, porque Pablo es como quien dice un amigo del novio, él es encargado de presentar a esta novia pura. Amén. Por eso que nosotros en la iglesia enseñamos a la manera de la Biblia y no a la manera de aquí. ¿Qué dice la sociedad? Bueno, para calar, ¿verdad? Para calar y que no se equivoque, pues que tenga 15 novios antes de que se case, que tenga 15 novias el muchacho antes de que se case. ¿Será que eso es correcto? No, mire, y los jovencitos que, bueno, aquí todavía no hay nadie, ¿verdad?, que está en edad de casamiento ni nada de eso. Amén. Pero un joven dentro de la iglesia, amén, debería el primer novio o la primera novia que tenga con ese casarse. No se oye nada, hermano. El primer novio o la primera novia, con ese debería casarse. Con esa, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, si tomamos las bases bíblicas, hermano, bíblicas, entonces en la iglesia, conociendo a Dios y la pureza que Dios nos exige como cristianos, amén, nadie, ninguna jovencita debería llegar manoseada, besuqueada, mucho menos, hermano, desvirginada al matrimonio. Y tampoco un joven, porque para los dos aplica lo mismo, hermano. Casi siempre se habla de la joven que virgen y pureza, pero el joven también, hermano. Amén. En las dos partes. No debiera llegar así al matrimonio nadie, los que están enseñados en la iglesia. ¿Por qué? Porque se está hablando que es la fiesta más importante, hermanos. Y aparte, imagínense si no es importante, que el Señor la tomó como ejemplo. Por eso todos los jovencitos, hermanos, en la iglesia deberían de proponerse eso en su corazón. Yo no voy a dejar que nadie me toque, ¿verdad? Que nadie me besuquee, que nadie me ande amontonando por allá, que nadie me ande pasando la mano hasta que me case. Hombres y mujeres. ¿Sí o no, hermano? Yo sé que ahorita no hay nadie aquí ni siquiera para que esté pensando en tener novio, pero cuando llegue el momento, tiene que tener eso bien grabado en su corazón y en su mente. ¿Dicen amén los papás o no? Sí, hermano, ustedes me están asustando, hermano. Sí, porque mire, ahorita los niños nosotros tienen que 14, 15, pero ya hay que empezar a decirles, tenga cuidado, porque hay muchas filisteas ahí en la escuela, hermano. Hay muchos cananeos ahí en la escuela también. Aleluya. Entonces, hermano, una novia, mire, también en Efesios capítulo 5, versículo 32, 25 al 32, vamos a leer. Allí Pablo también compara la relación amorosa entre un esposo y su esposa con el misterio de Cristo con respecto a la iglesia. Efesios 5, versículos, capítulo 25, Efesios 5, 25 al 32. ¿Estamos por ahí, hermanos? Dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, escuche, a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Estamos ahí, hermano? Santa y sin mancha. O sea, seguimos hablando de pureza. ¿Por qué se usa la relación del esposo, la esposa, el novio y la novia? Porque estamos hablando de pureza. Pureza. Amén. Y cuando hablamos de pureza, estamos hablando, por supuesto, espiritualmente aquí en Cristo y la iglesia. Amén. Y cuando hablamos, ¿verdad?, en una boda, mayormente en los judíos, vamos a verlo, tendría que ver bastante la pureza sexual también. Ok. Es interesante, esto a lo mejor está de más, pero me pareció interesante notar que esta mujer aquí, la esposa o la novia,
es la cuarta mujer que aparece en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis se mencionan 4 mujeres. 4. Escuche. 1, Jezabel. En Apocalipsis 2:20, la primera mujer. La segunda, Israel. Apocalipsis 12:1, ¿se acuerda? La mujer vestida del sol. La tercera mujer, la gran ramera. Apocalipsis 17. Y la cuarta, la esposa del Cordero. 4 mujeres del Apocalipsis. Amén. Entonces, el anuncio, hermanos, que estamos aquí escuchando y que Juan nos está narrando, también dice que la esposa del Cordero se ha preparado para este magno evento, que sin duda será el más especial de toda su existencia, debido a que no hay nada que se compare, escuche, esto es interesante, al gozo de amar, ser amado y por último consumar ese amor. ¿Es verdad o mentira? No hay nada más hermoso que amar y ser amado. Qué feo es amar y no ser correspondido, hermano. ¿Se acuerda cuando la novia era decía que no? ¿Se acuerda cuando llevaba flores y se la tiraban al piso? Eso sentía feo, hermano. Entonces no hay nada más hermoso que amar y a la vez ser correspondido. Pero más hermoso aún es consumar ese amor. Y eso es lo que precisamente Dios va a hacer con su Hijo y con la iglesia en este tiempo después de la gran tribulación, mis amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Entonces vamos a ver, hermano, que por eso es que decimos que es la más sublime de las fiestas. Ahora, ¿cómo se ha preparado la esposa? Vamos a ver aquí rapidito. Según las costumbres judías, las bodas antiguas, escuche, consistían de 3 partes principales. 3 partes principales. 1, el desposorio. 2, la ceremonia de bodas. Y número 3, la cena de las bodas. El desposorio, la ceremonia y la cena. Esas eran las 3 partes. En primer lugar, el desposorio. ¿Qué era el desposorio? El desposorio, escuche, era el compromiso que se contraía entre los novios y que legalmente los posicionaba ya, estoy hablando del antiguo Israel, como marido y mujer. Escuche, esto podemos comprobarlo en Éxodo 21 del 7 al 9, un ejemplo rápido. Ahora, el desposorio era un compromiso que los posicionaba ya como marido y mujer, pero sin todavía hacerlo. Era un compromiso nada más, pero no podían vivir todavía juntos. Escuche, el joven llevaba consigo la dote. La dote era el dinero, porque en la antigüedad allá era un contrato que se llevaba el joven. Pues en muchos de los casos los papás eran los que arreglaban, ¿verdad? Los tratos, amén. Y el joven, hermano, si era el caso también que él pues le gustaba la muchacha, entonces lo que hacía era que iba con el padre y llevaba la dote, porque había que pagar por esa muchacha. Entonces se juntaba una cantidad de dinero significativa para llevarla a la casa del padre de la novia y decirle, ¿verdad? Mire, pues su hija me gusta, queremos hacer un compromiso de noviazgo. Y entonces tenía que llevar dinero porque acuérdese allá los papás, entonces las hijas servían, trabajaban en la casa, ayudaban. Incluso había algunas, hermano, como Raquel. ¿Se acuerdan que Raquel era pastora de ovejas? Era Raquel, ¿verdad? Era la que pastoreaba. O sea, las muchachas trabajaban y servían bastante, no como hoy, hermano. No, es broma, hermano, es broma, ¿verdad? Bueno, al que caiga, hermano, ¿verdad? Pero entonces para compensar un poquito esa falta, o sea, le iban a quitar la muchacha, entonces le compensaban en cierto modo con ese pago. Y hermanos, se llamaba un contrato de esponsales. Podemos ver Génesis 29, 15 al 20, si usted está notando.
Génesis 34:12. Primero de Samuel 18:25 también, si quiere comprobar ese contrato. Ese llevaba un cuero de vino, o sea, una botella de vino de lo que se solía tomar en Israel. Amén. Y cuando un joven llegaba así a la casa de una familia, entonces ya todos sabían a qué iba, ¿verdad? O sea, era la costumbre, ya todo el mundo sabía que ese joven iba a hacer un compromiso. Entonces, y si la joven accedía y decir sí, amén, voy a comprometerme, entonces se sellaba el contrato. Y si un día decidían suspender el compromiso, la única manera en que ese compromiso o desposorio se podía romper era divorciándose. Escuche, no estaban casados todavía, pero era tan fuerte el compromiso que si se decidía disolver, era, hermano, a través del divorcio legal. Si había una infidelidad en ese lapso de tiempo, que la novia fornicara o que el novio fallara, pero en este sentido más, ¿verdad? Por el lado de la novia, que era el cuidado más grande, amén, entonces ya era tratado como adulterio, aunque no eran esposos, pero ya era tratado como un adulterio y había que matar a la muchacha. Y esto, que por supuesto que nos recuerda lo que pasó con José y María, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 1, versículo 18, 19, dice la Biblia que José y María estaban casados o desposados. Estaban desposados, es decir, ellos no vivían juntos, estaban comprometidos. Pero era tan fuerte ese compromiso que cuando José se enteró que María estaba embarazada, ¿verdad? Porque acuérdense que él no creyó en primera instancia y bueno, no hay que juzgar mal a José, hermano. ¿Quién va a creer semejante cosa, verdad? Así de golpe. Amén. Cuando él la vio embarazada, lógicamente él se imaginó: me falló. Mi novia María, la que tanto amo, que estoy comprometido con ella, me ha fallado, ha fornicado. Y se sintió, hermano, me imagino, terrible. Pero dice la Biblia que cuando él pensó eso, quiso dejarla secretamente. Él era justo y como la amaba tanto, no quería que la mataran. Por eso quiso dejarla secretamente e irse. Entonces, pero vino el ángel y usted sabe, le dijo cómo estaba la situación. Bendito el nombre del Señor. Ok, en este sentido, hermano, el desposorio, hablando de la relación de la novia de Cristo, amén, el precio de la dote de la iglesia fue pagado por Cristo hace 2000 años. Amén. ¿Cómo fue pagado? Amén. Por, hermanos, el Espíritu de Dios, o más bien dicho, por la sangre que Él derramó. Primera a los Corintios 6:20. Amén. Vamos a ver si nos ayuda a leer, hermano Miguel. Primera a los Corintios 6:20. Primera de Pedro 1:18 y 19. Hermana Carolina, primera de Pedro 1:18 y 19. Es decir, el precio de la dote en este sentido fue pagado por Cristo, haciendo las comparaciones. Primero los Corintios 6:20, hermano. Escuche, la iglesia fue comprada por precio. Primera de Pedro 1:18 y 19. Amén, hasta ahí, hermanas. Entonces la iglesia se le pagó una dote, hermano, es decir, se pagó un precio por la novia, por la iglesia, y fue el precio de la sangre de Cristo. Ok, hablando del contrato, del compromiso matrimonial, también Cristo ya selló ese compromiso. Es decir, cuando Cristo vino, se comprometió con la iglesia. Amén, y vamos a ver ahorita, el contrato matrimonial ya fue firmado y sellado por las arras, es decir, la garantía del Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14. Hermano Isaías, nos ayuda, por favor. Efesios 1:13 y 14. Segunda a los Corintios 1:22. Hermana Dayane,
Gloria a Dios. Y segunda a los Corintios 5:5, hermano Adrián, si nos ayuda con esos textos. Es decir, el contrato, el compromiso fue sellado. Aleluya, miren qué precioso lo dice ahí, hermano, el apóstol Pablo. Amén, comprometidos hasta la adquisición de esa promesa, hermano. Gloria a Dios. Segundo a los Corintios 1:22. Amén, ahí está las arras del Espíritu. Y nuevamente en 5:5, segundo Corintios 5:5. Amén. Fíjese, esa palabra arras lo que significa es la garantía, es decir, el compromiso. Se hizo un contrato. Amén. Cristo vino, compró la iglesia, y la garantía de que tenemos ese compromiso para ir a una boda, para casarnos con Cristo, es el Espíritu Santo. Ese es el sello. O sea, vea, note que se viene siguiendo cuidadosamente la analogía de una boda antigua judía. El desposorio, amén, el precio y el compromiso. Escuche. Ok, en segundo lugar estaba la ceremonia de boda, la cual se llevaba a cabo después del tiempo del desposorio. El desposorio normalmente llegaba a durar entre 6 meses a 12 meses. Durante este tiempo, escuche bien, el novio volvía a su casa, para hacer todos los preparativos para la gran fiesta. Entre tanto que por su parte también la novia se preparaba con mucho ahínco para esa hora. Cuando se llegaba el momento, el novio regresaba, escuche, a la casa de la novia, pero ya no regresaba solo, sino que regresaba acompañado con un gran séquito que incluía a sus amigos, quienes eran los que gritaban delante de él: aquí viene el novio, salid a recibirle. ¿Se acuerda de ese pasaje bíblico? Mateo 25, las 10 vírgenes que están esperando al novio. No son ellas la novia, ellas son parte del séquito que en una boda venían con el novio. Escuche, pero hermanos, o más bien dicho, que eran parte de la celebración de la boda, pero que el novio cuando venía con amigos, y ellos eran los que gritaban: aquí viene el novio, salid a recibirle. Y cuando se oyó eso, las vírgenes, las que estaban dormidas, se despertaron, las que estaban, ¿verdad?, en todos esos preparativos. Entonces venía con sus amigos. Después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente una media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Él iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las lámparas. Pueden ver varios pasajes, como dijimos, Mateo 25:7, Génesis 31:27 también. Jeremías 7:34 hablan de este tipo de cosas que se usaban en las bodas. Era recibido entonces por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda, entonces, cuando llegaba a la casa de la novia, tomaban, hermano, a la novia, y entonces salían, hermano, amén, se desplazaban ahora de la casa de la novia, de nuevo en medio de muchas luminarias, cantos y danzas, en una procesión festiva, hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio. Todo el tiempo del desposorio esperando. Cuando llegaba la hora, el novio venía por la novia. Ahí viene el novio, venían los amigos cantando, gozándose, danzando. Llegaban, tomaban a la novia, la sacaban con cánticos, con danzas, con gozo, con alegría, y se la llevaban a la casa del padre. Ahora, ¿cuándo es que se va a cumplir esto? Porque esto todavía no se cumple en la historia o en la relación de Cristo con la iglesia. En San Juan capítulo 14, versículo 1 y 2.
Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo aquí en la Biblia. A su nombre, gloria. San Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Escuche, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Note, verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué simboliza esto? El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la segunda parte, hermano. Viene entonces el novio por nosotros y nos va a llevar a la casa del Padre. Y allá en la casa del Padre vamos a celebrar las bodas que estamos hablando. En Judea, termino con esto, había en toda boda dos amigos especiales del novio que antes del matrimonio actuaban como intermediarios entre la pareja, porque estaban mucho tiempo distanciados. Entonces, una manera de conectarse era mediante sus amigos. En la boda, ya cuando llegaba la boda, ellos ofrecían regalos, ellos asisten a los novios, les atienden en la habitación nupcial, siendo también, escuche, ellos garantes, es decir, los que garantizan la pureza y la virginidad de la novia. Por eso es que leímos que Pablo dice: yo los he desposado, amén, con un novio. Amén. Y yo, por eso es que les digo, decía Pablo, tolérenme, porque los celo a ustedes. Porque el trabajo del novio era cuidar a la novia. El trabajo del amigo del novio era cuidar a la novia. Entonces había, hermano, ese cuidado en estas celebraciones, de tal manera que el novio tenía mucha confianza con el amigo para que estuviera cuidando de su novia entre tanto que se llevaban a cabo las bodas y se consumaba todo eso. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, hermano, ya vimos 2 Corintios 1, 2, con una bendición precedida por una breve fórmula con la que la novia era entregada a su marido. Las festividades de las bodas comenzaban. Después la pareja era conducida a la habitación nupcial y al lecho nupcial. La novia iba ya con su cabello descubierto, porque también usaba un velo. Amén. Y se consumaba la boda. Amén. Mire, la boda de Isaac y Rebeca en Génesis 24 ilustra de una manera perfecta lo que es la manera en que Dios el Padre ha buscado novia para su Hijo Jesucristo. Amén. Y eso se lo dejo de tarea. Génesis 24 es un cuadro perfecto de la boda de Cristo, amén, y la iglesia. Por ejemplo, Abraham representa al Padre. El criado que Abraham envió, que se llamaba Eliezer, representa al Espíritu Santo. Amén. Isaac representa al novio, que es Cristo, y Rebeca a la iglesia. Y así como hicieron ellos, así es lo que sucede, hermano. Amén. El Espíritu Santo está bien preocupado porque la novia que vaya a recibir el Cordero cuando llegue el día sea una novia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Se acuerdan lo que decía el criado de Abraham? Señor, por favor, concédeme hallar, Señor, una muchacha buena para el novio, el hijo de mi amo. Y Dios le consiguió a la mejor que había, hermano. No solo era bella físicamente, sino como era ella en su interior, y obediente. Amén. Y ella accedió, fue, se presentó con el novio y se consumó. Vamos a dejarle ahí, hermanos, si Dios nos ayuda. Vamos a seguir hablando de las bodas del Cordero, cómo la novia se prepara, qué significa el vestido que se le ha dado. Amén. Y todas esas demás cosas. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias, Padre mío, por tu palabra.